Horas con 7. Muy bien, a ver, habíamos indicado que junto con la alta temperatura, o bueno, la alta temperatura en función o la alta percepción de temperatura en función a temperaturas normales estaba vinculado directamente a la humedad, ¿no? Pero la, el cáncer a la piel es una constante en ciudades con alto índice de radiación, ¿no? Los valores de radiación ultravioleta son elevados, no solamente en lugares donde hay mayor humedad, sino, por ejemplo, en zonas donde hay menor humedad, donde el clima es seco, ¿no? En función o diferenciándonos a sectores en costa donde hay mayor humedad. Aquí el problema lo vamos a sentir con mayor severidad. Entonces, lo que se tiene que hacer, ¿no? Es empezar a prever, ¿no? A tener prevención, mecánicas de prevención. O, en todo caso, a iniciar la evaluación, las detecciones tempranas, ¿no? En nuestro país, el cáncer representa cifras muy preocupantes. La mayoría de los casos diagnosticados están ya en etapa avanzada y existe en esa etapa menores posibilidades de cura o en todo caso los tratamientos son, ¿no?, de alto costo. Bueno, el día 4 de febrero se conmemoró o se recuerda el trabajo por el Día Mundial contra el Cáncer. El doctor Gustavo Sarria Bardales es director general de la Dirección de Control de Cáncer del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y también a su vez coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de la Red Oncológica Nacional, ¿no? Y él ha resaltado la importancia de la promoción de la salud y la prevención como principal medida en esta lucha contra la enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido aquí a Radio Contacto Sur en Arequipa. Muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes. Encantado de poder participar de esta oportunidad. Sí, doctor, estábamos haciendo referencia a algunas diferencias. Bueno, el Perú es costa, sierra, selva, y en el marco de esas tres áreas geográficas, la presencia, por ejemplo, de cáncer a la piel es diferente, ¿no? La exposición a factores ultravioleta en costa, en sierra y en selva, ¿no? ¿Qué novedades nos puede decir sobre las formas de evitar, por ejemplo, en este caso de Arequipa y su clima seco y su alta radiación ultravioleta, a cuidarnos? ¿Qué dice? ¿Cómo debemos de cuidarnos más allá, no sé, de la colocación de, ¿no?, de estas cremas, ¿no?, para evitar las insolaciones, etcétera? Bien, es importante entender que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de un espectro de 200 enfermedades diferentes y es la segunda causa oficial de muerte de los peruanos. Piel, lamentablemente, es de una alta incidencia, es decir, nuevos casos al año, pero muchas veces va subregistrado. La gente espera mucho para acudir al diagnóstico. Pero hablemos de cómo hacer para que no nos dé el cáncer o para prevenir el cáncer. En todo el país, sin excepción, estamos bajo la exposición todo el año, no solamente el verano, todo el año, a cifras altas y extremadamente altas de radiación ultravioleta, que tienen al momento tres espectros: la ultravioleta A, la B y la C. La más famosa es la C, porque es la que está vinculada a daños de tipo oncológico. Cuando usted menciona los indicadores de radiación ultravioleta, tenemos que entender que el primer consejo es, ya que no estamos preparados genéticamente, en lo posible, y espero que no me digan y qué hago con la gente que tiene que trabajar, pero en lo posible evitar salir a exponerse al sol en las horas de mayor exposición. Si hablamos de Arequipa, desde muy temprano hasta las 4 de la tarde aproximadamente hay una exposición dentro del rango muy alto. Estamos hablando de, en este mes, en este momento, el índice de ultravioleta dado por el CENAMI es de 16. En la Sierra Sur, en alturas mayores, estos indicadores suben hasta 19. Para entender mejor este indicador, la Organización Mundial de la Salud
recomienda que el nivel 11 sería un nivel tolerable máximo. Por lo tanto, ya que estamos viviendo permanentemente en niveles altos y extremadamente altos, la principal medida sería entender que hay que evitar en lo posible exponerse a la acción de los rayos directos del sol. Si no se puede evitar por cuestiones de necesidad o trabajo, debemos empezar a tomar actividades promocionales para la prevención. Me refiero a educar a nuestros más jóvenes, desde el colegio y desde la red oncológica, desde el INEM Lima, y trabajado coordinadamente con el IREN Sur, el Regional, el Goyeneche y otras entidades con servicios oncológicos. Estamos generando en los espacios para que un programa llamado Semillitas de la Prevención lleve información simple sobre cómo protegerse y cómo evitar la exposición solar, para que los jóvenes sean quienes, o más pequeños sean quienes aconsejen a los no tan jóvenes a usar hábitos que nos sirvan para proteger. El otro ámbito es el ámbito de comprometer al nivel político. En Arequipa existe ordenanzas regionales sobre cómo deben ser los patios de colegios, universidades, por ejemplo, y también el uso obligatorio de elementos de protección, gorros, guantes, que sean tolerables para el calor, con filtros ultravioleta efectivos y ropa para protegerse. Pero me salta a la cabeza la pregunta de qué hacemos con la gente de campo. En la gente de campo hay un patrón diferente. El cáncer de piel esencialmente son de 3 tipos. El más peligroso, el menos frecuente, pero más peligroso digo, es el melanoma, que afecta fundamentalmente en la gente de campo a las extremidades inferiores. Recordemos que nuestros hermanos del campo acostumbran usar las extremidades expuestas en jornadas largas, ¿no? Entonces allí tenemos que tener presente que la detección temprana de lesiones usualmente muy pigmentadas, pero podrían no serlo, tienen que ser obligación para acudir a la posta o al centro de salud para un despistaje. En el caso de los servicios públicos, del MINSA, de salud, existe esa capacidad para poder hacer una derivación oportuna y un despistaje temprano, que es clave para que este melanoma, el más peligroso, menos frecuente, pueda ser tratado a tiempo y la cartera oncológica pueda ofertarle el tratamiento correspondiente. Existe el más frecuente, que es el cáncer vasocelular y el cáncer epidermoide, que tienen tiempo en cuanto a su evolución y permiten actuar a tiempo. Como usted bien dijo al inicio de la entrevista, si lo detectamos a tiempo no cuesta nada, ni en dinero ni en tiempo, y probablemente sea el término de una sola o 2 visitas para resolver el problema de cáncer de piel de estos 2 tipos. Pero si lo dejamos avanzar, la cosa se complica y va a costar tiempo y dinero poder hacer algún intento de control de enfermedad con menos posibilidades de éxito. Entonces, me remito a recomendar, hay que perderle el miedo a la palabra cáncer. El fatalismo no ayuda, no es buen consejero. Al cáncer no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto y hay que hacer chequeos a tiempo. Sí, sobre ese tema del chequeo a tiempo, la pandemia también nos ha demostrado de que hemos despreocupado ese diagnóstico. No todos estamos pendientes de un despistaje de cáncer. Por ejemplo, cáncer al estómago, tenemos malestares constantes, pensamos que es un tema de reflujo, ¿no? Y no le hacemos el seguimiento pertinente. O en el caso de cáncer a la próstata, a los varones le tenemos mucho miedo, pues, ¿no? Al examen, ¿no? Al examen que se realiza para detectar la inflamación, o en el caso de las mujeres el cáncer de mama. Sin embargo, estos tipos de cáncer son los más frecuentes. ¿Qué hacemos? Porque hacía referencia a la pandemia, porque la pandemia cuando llegó, ¿no? Reactivó un poco, elevó, ¿no? No la presencia, sino el diagnóstico. Nos enteramos que teníamos cáncer inicial de estos tipos. Después que ya nos dio ¿no? el COVID-19, o fallecieron familiares que se les complicó, por ejemplo, ¿no? El cáncer al estómago, ¿no? Y decíamos, pero la pandemia ha sido, ¿y cómo es posible que los medicamentos, etcétera, etcétera? Cuando en realidad había estado propenso a esta enfermedad y obviamente a este tipo de cáncer. ¿Qué hacemos para diagnosticarnos? Aunque suene trillado, lo que tenemos que hacer es retomar el mensaje de acudir a tiempo.
Durante la pandemia, bueno, personalmente me tocó seguir asistiendo y felizmente no paramos, tuvimos una reducción de oferta en Lima del 30% de personal de salud y los pacientes también redujeron su asistencia hasta en un 25%. Las cifras de Arequipa no las tengo ahorita en la cabeza, pero sucedió de manera más intensa y en el resto del país también. ¿Eso qué quiso decir? Que hubo un bostezo en el tiempo, un silencio, donde el cáncer siguió avanzando. Y cuando han regresado en mayor número, pero en estadios más avanzados. ¿Cómo revertir la situación? Primero, redestinando presupuesto, porque ahora se trata de cáncer más caro. Y segundo, aumentar la oferta de servicios oncológicos. El peruano de Tacna, de Arequipa y de Lima tienen que tener la misma chance de poder atenderse a tiempo para lograr controlar esta enfermedad que puede llegar a ser letal en sus estadios más avanzados. Entonces, lo segundo, armarse mejor, organizarse. Lo segundo sería insistir en la educación. No tocó el tema de próstata y lo toco con mucho interés porque, por ejemplo, se han planteado intervenciones en las que solo se hace detección sanguínea del antígeno, el famoso PSA. Pero yo le pregunto, habiendo detectado 500.000 de personas, un porcentaje importante va a salir con valores elevados. ¿Qué hacemos si no tenemos un tacto rectal para saber cómo empezar un tratamiento? ¿Qué hacemos si tenemos la tomografía o la resonancia que se requiere para decidir de qué manera tratarlo? Porque el cáncer de próstata puede ser en estadio inicial tan fácil como tomar una pastilla o hacer una radiación o hacer una cirugía. Pero más avanzado implica un compromiso en el tiempo enorme de esfuerzos y de tiempo. Y todo está en nuestras manos. El paciente no lo podemos obligar, pero sí lo podemos inducir por buena información a que todo varón mayor de 50 años tenga un examen anual de salir negativo, darse el espacio de cada 3 años, volver a hacer un chequeo, porque es muy prevalente, es muy frecuente en la población, sobre todo en el sur, pero en general el país tiene este problema de cáncer en varones. Tenemos cáncer gástrico a la cabeza, cáncer de mama creciendo de manera exponencial, o sea, muy rápida, y el cáncer de próstata terciando en el problema de salud. Estos tres mencionados, gástrico, mama y próstata, están muy vinculados, el cáncer gástrico, al agua y alimentos saludables, al hábito de no comer frecuentemente comidas secas saladas, por ejemplo, y a hervir o a potabilizar el agua siempre, porque hay un germen vinculado, que no vale al tema mencionar, que puede generar en el tiempo, al entrar al organismo, transformación que lleve a cáncer. El bicho no produce cáncer, pero su transformación en el tiempo sí. El cáncer de mama necesita no solamente mamografía, que no hay para todos, sino que no solo basta con comprar un mamógrafo, sino de tener el recurso humano y un plan de implementación y calidad puesto ahí para que funcione, para que pueda tener un resultado a tiempo y la paciente sepa que está bien, todo bien, y que puede regresar en un tiempo o que tiene que hacer una intervención. Y el cáncer de próstata hay que habilitar la cartera oncológica para que el paciente pierda miedo, tenga un resultado de ser normal en el 90 y tantos %, una tranquilidad para él y su familia, pero de no ser así, una intervención a tiempo tan simple como una cirugía simple o una irradiación que es no invasiva. Entonces, los cánceres que tenemos en el país nos permiten avanzar con ese tipo de abordajes pensando en un diagnóstico más temprano, ¿no? Sin dejar de lado la promoción de la salud. Otra vez, no se trata de tener equipos que aún son insuficientes, sino de tener un plan de implementación para que incluya la educación, para que la gente acuda a ese servicio. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por responder a la llamada telefónica, saludar el esfuerzo que hace la Red Oncológica Nacional, tanto con aquí el IREN Sur y las coordinaciones que se hacen también con ¿no? Claro, el Goyeneche y los IREN a nivel nacional, por tener una estructura, ¿no? Que pueda darnos ¿no? La posibilidad de acortar esas brechas en el proceso encarecido del tratamiento al cáncer. Así que nada, algo más que se me esté olvidando. Solamente aprovechar el espacio que nos ha brindado para decirle a todos los ciudadanos en el Perú que al cáncer hay que respetarlo, pero no tenerle miedo, porque
en la gran mayoría tiene solución, se cura. Créanme, se cura, siempre y cuando actuemos a tiempo. Doctor, una última consulta. ¿En qué acciones ahora se encuentran priorizando ¿no? En la red oncológica nacional? Estamos en el plan de este año en capacitación intensa para aumentar el número de profesionales con capacidades de diagnóstico temprano, consejería, promoción de la salud y acompañando algunas acciones del Ministerio de Salud para apoyar en lo que es acreditación del personal con tecnología que puedan estar implementando en las regiones. Es un trabajo no de uno ni de un equipo, sino de todo el país, en realidad del compromiso del sector salud público, pero que alcanza después a la seguridad social y, cómo no, a las sanidades y a los privados. Tenemos diferentes actividades programadas como básicamente educación y transferencia de tecnología. Estamos hablando de acciones en Huancavelica, en Huánuco, en fin, diferentes regiones, pero esto no debe ser flor de un día, tiene que ser un programa persistente porque el cáncer nos va a acompañar durante mucho tiempo. Estuvo antes del ser humano y probablemente vaya a seguir existiendo por muchos años más. La diferencia está en que lo podamos o no controlar. Y esa es una asociación entre el ciudadano de a pie, que tiene que comprometerse en buscar información y tomar preocupación, y el personal de salud, que tiene que desplegarse para poder atender oportunamente a los que lo necesitan. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y estaremos más adelante conversando sobre algunos temas un poco más estadísticos, de metas y logros y planteamientos para este 2024. Un abrazo, gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, un abrazo para ustedes también. Muchas gracias, muy gentil. 12 del mediodía con 23 minutos ha sido el doctor Gustavo Sarria Bardales, director general de la Dirección de Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM, y coordinador de la Unidad Funcional de Gestión de la Red Oncológica Nacional. Un abrazo a la distancia a todos los vecinos, a las vecinas que desde el INEM están monitoreando este tipo de iniciativas y trabajos que se hace de manera coordinada con el MINS. Un cariño especial. Muy bien, 13 horas con 20.